con perfil, ahí está, y que me parece interesante, ¿no? Vamos a entrar por lo primero que tiene que ver con lo que pasó, porque nos toca de cerca, digamos. Nosotros recién hacíamos referencia, estuvimos hablando un rato largo de lo que pasa en la segunda, bajo nuestra mirada, ¿no? Y de lo que pasó con esta, ¿cómo se dice? Reunión, cabildo, no sé cómo le dicen. Cabildo Plenario. abierto. No tenía, pero bueno. Plenario del MDF en la ciudad de Ramallo, en el distrito, ¿no? De Ramallo. Es una pastilla de MDF. Che, lo tengo a Eduardo ya escuchándonos. Eduardo, buen día, ¿cómo te va? Claro, es una pastilla. No. Hola, buen día, Fabián, ¿cómo están ahí? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Vos sabés que escucho una música de fondo? Sí, somos nosotros, ahí la bajamos, ahí la bajamos. ¿Puede ser? Ahí está. Bien. Ahí bajó. Ahí te escucho mejor. Bueno, perfecto. Bueno, recién hacía yo referencia a un evento que ocurrió hace unos días, un fin de semana, hace un par de fines de semana, en la ciudad de Ramallo, que tiene que ver con el MDF, ¿no? ¿Qué referencia me podés hacer de eso? Digo, lo que nosotros vimos, desde acá recién estuvimos hablando de eso, hace unos días que venimos hablando de eso, porque está claro que es el único espacio también que disparó, que está en campaña, básicamente, y en pleno armado, no se sabe si armado o rearmado, pero por lo pronto en la segunda ya habían tenido, habían llevado un plenario, creo que en la cuarta, antes que el de la segunda, y que nosotros, no, yo te digo en particular, no sé acá los chicos que van a decir, yo lo vi con muy poco músculo, digamos. O sea, había gente, y sí había gente, pero lo veo con poco músculo. Cuando empezás a escuchar el contenido de ese plenario, digo, bueno, es una película vieja, ¿no? ¿Qué me podés decir? Digo, sos de Pergamino, sos de la segunda y tal vez tengas información de este plenario. Bueno, buenos días. Buenos días, Eduardo. Bueno, primero voy a pasar el chivo. Sí, tengo los jueves una columna en Perfil, en Editorial Perfil, desde hace un año y medio, donde abordo análisis político de temas nacionales. Por eso, por supuesto, tengo información de los movimientos, de cómo fue el plenario, de cómo se convocó, de cómo se desarrolló, en el marco y en el escenario de la segunda sección electoral. Pero primero me parece que está bueno hacer un marco de cómo está la cuestión a nivel provincial de la interna del peronismo. ¿Bien? Sí. Porque ustedes saben que en los años pares el peronismo elige y discute candidaturas, Sí. discute liderazgos, y en los años impares se junta, digamos, se une para afrontar las contiendas electorales, porque los años impares son electorales. Entonces, yo diría que esto es un elemento más, este plenario que se hizo en Ramallo, de lo que está haciendo el Movimiento de Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof, Sí. en relación a un armado seccional y a un armado nacional también, ¿no? El primero de los gobernadores que ha dicho que quiere ser candidato por el peronismo es Axel Kicillof. Sabemos y conocemos una interna difícil y profunda con Cristina Kirchner, con la Cámpora, Massa intermediando, pero yo diría, bueno, esas son las tres cabezas que en la provincia de Buenos Aires están asomando con esa disputa interna en la discusión de liderazgo. En ese marco, la provincia de Buenos Aires, esto siempre lo hemos dicho, bueno, tampoco es la primera vez que hablo con ustedes, así que creo que también lo he dicho acá. Claro. En la provincia de Buenos Aires son dos provincias. Una provincia es el conurbano, con pautas culturales, con formas de hacer política y discursos completamente distintos al interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene también otras características, un electorado más de centro derecha, más conservador. Bueno, ustedes están, digamos, en el bordecito, ¿no? Con el Gran Buenos Aires, con el conurbano. Por ahí conocen que ambos electorados, a lo mejor confluyen un poquito en Zárate, ¿no? Pero sí, claro. en general, de la segunda sección electoral hacia el sur, van a encontrar
La ruta 8, la ruta 9 y la ruta 7, todos los partidos, digamos, que están por ahí, quizás la ruta 9, que es la que está al lado del río, con un perfil más industrial de la población, no tan conservadora como puede ser la ruta 8, donde están los lugares agropecuarios, ¿no? Pergamino, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, bueno, Parada Robles, ¿no? La entrada del Partido de Exaltación de la Cruz está ahí también, y tiene una posición más de centro derecha, más conservadora, y después está la ruta 7 con Carmen de Areco, San Andrés de Giles, bueno, llega hasta Colón. Es decir, el electorado de la segunda sección electoral es muy parecido al electorado de Capital Federal, de Córdoba y del centro del país, de Mendoza también, ¿no? Entonces, hay un manejo discursivo, hay un manejo político bastante distinto a lo que significa el conurbano bonaerense. Pero yendo a la pregunta puntual en relación al plenario de Ramallo, bueno, ahí se encontraron, digamos, los referentes de cada partido del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, de los 15 partidos de la segunda sección electoral, y fueron ministros, Cardi Bianco, algunos que están sonando para candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, como Julio Alac, como Fernando Espinosa, estaba el mismo Mario Seco. Es decir, había una plana mayor de posibles candidatos a gobernadores representando al Movimiento de Derecho al Futuro, como así también diputados provinciales, como, bueno, Diego Nani fue quien cerró el acto, digo, tuvo un protagonismo bastante importante en la segunda sección electoral, y el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, que fue el anfitrión, digamos, ¿no? En principio esa reunión se iba a hacer en Exaltación de la Cruz. Claro. Después por motivos climáticos la cambiaron, la modificaron a Ramallo. Pará, quiero hacerte una pregunta, pará. Porque vos Y me ahí se decís... hizo una suerte de, perdón, Fabián, No, te redondeo esto y te dejo. Dale. Ahí se hizo una suerte de plenario, ¿no? Esto que vos decís, donde había mucha militancia, había cerca de 2.000 personas. Bueno, que cada uno fue manifestando lo que pasa en su ciudad hasta que hablaron algunos ministros, estaba Cristina Álvarez Rodríguez también, y cerró el acto Diego Nani a eso de las 3 de la tarde. Ese fue el desarrollo del acto. Me parece que el motivo es esto, ¿no? Medir un poco de fuerzas, tener presencia en el territorio, y no más que eso, ni más ni menos, digo, ¿no? Son los inicios, me parece que están tratando de ver quiénes son los referentes de cada partido. Vos sabés que en la segunda sección electoral tenemos 3 partidos grandes, ¿no? Que superan los 110.000 habitantes. San Nicolás es el más grande con 150.000, Sí. Zárate con 120, Pergamino con 115. Después está el Ramall, San Pedro, que tiene 60.000, 65.000. Y después están los partidos de entre 25 y 40.000 habitantes, ¿no? 25 y 45.000, digo. Sí. Ahí se ubica la Exaltación de la Cruz. Sí. Me parece que también era una forma de escuchar y medir fuerzas, a ver quiénes eran los representantes, quiénes se posicionaban como líderes de cada partido, ¿viste? Después, bueno, lógicamente, esto sigue, esto recién empieza. Me parece que se está delineando el Movimiento de Derecho al Futuro como un espacio que, y esto lo dijimos, ¿se acuerdan la última vez que nos vimos? Sí. Depende de qué pase con la reforma electoral, si va a haber primarias o no. Si va a haber primarias, yo creo que va a haber una competencia interna en la cual, así como el MDF va a tener su candidato, seguramente el kirchnerismo va a presentar al suyo, probablemente el masismo también, y de ahí se verá, si no se arregla antes, si no hay un arreglo antes, cómo se dirime esto en las PASO. No, quería decirte esto, porque es un off, pero te diría que casi oficial. A mí lo que me dicen es que suspenden en Exaltación de la Cruz en Robles porque había una superposición con otro evento en este lugar que todos conocemos como Fatica. Nunca, pero te diría que es casi oficial lo que me dijeron, por lo pronto quien me lo dijo. Y lo otro es... vos decís que hoy, digamos, la estructura en la segunda, y te lo pregunto,
hoy la estructura de la segunda con referencia al PJ, no sé si el peronismo, porque ahí no me parece que hubiera tanto, a mí me da la impresión desde un sector que a mí me interesa y que le pongo el ojo, que es el peronismo, me da la impresión de que el peronismo no está acompañando a Axel. O sea, que hay un sector medio border, no sé, vamos a ponerle Cuño y otros aparatos más que aparecieron, que son los que están acompañando a Axel. Pero digamos que el peronismo es más racional y pensante, dice, no, pará, estamos viendo, vamos a ver qué pasa. Estoy hablando de Massa y de varios sectores más que tienen que ver con el centro del peronismo, que dice, no, vamos a ver, no sé, este pibe se lanzó, pero vamos a ver, todavía no se sabe, ¿no? Porque también a eso agregarle que está esta pesada herencia que todo aquel que fue gobernador de la provincia no fue presidente, excepto Duhalde, por una situación, te diría que casi por fuera de él, no, digamos, ninguno llegó. Entonces, digo, hay un montón de factores que se están empezando a ver. ¿Vos qué pensás de eso? Digo, yo te hice una referencia la otra vez y ya te dejo acá con esto, que a mí me daba Kicillof a esta cuestión, porque lo vi la otra vez en la serie, me hizo acordar, digo, es como el Cafiero de esta época, donde Cafiero parecía que se comía todo en el 89, y vino un flaco, un tipo de allá, del interior del país, y dijo, no, todo esto es mío, y se quedó con todo. Fue a la cancha de River, de ahí en más se quedó con todo. Y me da la impresión de que está como pasando eso, ¿viste? Porque vos, con gente que hablabas que estaba cercana, o por lo menos dudosa, a estar cercana con Kicillof, dice, no, ahora no sé, voy a esperar. Bueno, yo coincido con vos, Fabián, en esto. Mm, A ver, si nosotros hablamos de discutir liderazgos dentro del peronismo, hoy por hoy estamos hablando de que no hay un liderazgo indiscutible. Y en todo caso, quien era el líder indiscutible hasta hace un tiempo, hoy por hoy está en la cárcel, es Cristina. Entonces, ujú, por supuesto que hay muchos militantes, los mismos gobernadores, sí, hay muchos líderes dentro del peronismo que quieren jugar. que quieren jugar. Que no lo han No dicho, hay, digamos, no hay una discusión resuelta. Yo digo que se está claro. debatiendo Sí. una candidatura, pero no está resuelta esa discusión. Eh, que Kicillof haya tomado, digamos, la iniciativa no quiere decir que eso sea determinante. Eh, Hay gobernadores, porque digo, así como vos haces referencia a lo histórico, ¿no? Sí. El Frente Renovador, la renovación peronista de Cafiero, en su momento parecía que iba a ser el sucesor de Alfonsín. Sin embargo, después perdió la interna con el menemismo, con Claro. Carlos Menem. Yo diría que después también, así como Carlos Menem viene de una provincia chica, y después Néstor Kirchner viene también, es candidato de una provincia chica, hoy también hay un escenario como para que algún desconocido, algún gobernador que no tenga demasiado conocimiento, Ujú, pueda ser candidato del peronismo. claro, Bien. Después, claro, hay que agregarle a Massa, que siempre claro. está ahí jugando a último Igual, momento para ser candidato. Y un dato que no es menor y que me parece que dificulta también tanto a Cristina como a Axel Kicillof y al kirchnerismo en general, es la alta imagen negativa que ellos tienen para ser candidatos. ¿Viste? Esto es, te diría, de manual de consultor político y de comunicación política. Siempre tiene más potencial un candidato que tiene un alto nivel de desconocimiento y no tiene muy alta la imagen negativa que un candidato que tiene por encima del 50% de imagen negativa y que ya está instalado. Es decir, si nosotros vemos hoy, y esto lo venimos midiendo hace años, ¿no? Y cada vez observamos con mayor frecuencia que las imágenes negativas son más altas que las imágenes positivas de todos los dirigentes políticos conocidos en la Argentina. Desde el arco de Javier Milei, pasando por Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, todos tienen la imagen negativa mayor a la positiva. Incluso Miriam Bregman, que alguna vez se dijo, no, es la única que tiene, no, también tiene la imagen negativa más alta que la positiva. Digo, en este escenario,
es muy difícil posicionar un candidato porque es algo que no es reversible, la imagen negativa en el marco de una campaña. Bien, Ujú. entonces, quizás un candidato que no sea tan conocido, en este caso algún gobernador, que se lo trabaje con una buena comunicación y un buen trabajo territorial, podría quizás ser mejor candidato que alguno de los conocidos. Eso se está discutiendo también Mm. dentro del peronismo. Después, ya te digo, hay que ver cómo se resuelve porque ustedes saben y saben bien, todos están cercanos a la política, hay una discusión pública y una discusión para adentro que es más de rosca, ¿no? Después hay que ver cómo la puja de fuerza, las pulseadas, porque el peronismo no es por ahí como la derecha tiene mucho en cuenta esto que te estoy diciendo de a ver cómo miden y en función de cómo miden los posicionamos o no como candidatos, ¿no? En eso, digamos, incluso a la hora de unirse, van a ver que a último momento se unen todos. Eso al peronismo le está costando más y a la vez le está costando más dar pasos en lo político acorde a lo que viene diciendo la población en relación a determinados candidatos. Quizás porque no quiere Eso cometer es el lo mismo que error, está. ¿no? De decir, bueno, yo voy a poner quién es el candidato, sino que se las arreglen y bueno, y cada uno que con su propia imagen trate de subir. Sería eso ahora. Esa sería la pelea, ¿no? Hoy la pelea, la discusión está en esa pulseada. Y a mí me parece que están esperando qué va a pasar con la reforma de la ley electoral, porque si sale la reforma de la ley electoral y se derogan o se suspenden las pasos, el escenario va a ser completamente distinto a si hay paso, digo. Claro. De hecho, el oficialismo también, ellos no quieren las pasos. En cambio, el PRO quiere las pasos, porque si no, las listas las vuelve a armar Karina Milei. Claro. Claro. Bien. Entonces, digo, hay una serie de variables que hay que tener en cuenta eh, que en este año que no es electoral se van a ir definiendo. Pero Yo lo que sé que esto pasa, estamos discúlpame Eduardo, expectantes, los que vos estamos, me decís digamos, que no es un en año la electoral. Para discusión mí es súper política de electoral. que esto se resuelva, pero me parece que esto hasta febrero o marzo del año que viene no va a estar resuelto. Yo creo que es un año súper electoral. ¿Por qué? Porque la economía no está bien, porque no hay trabajo, porque hay un montón de necesidades de la gente. O sea, eso pasa por la gente y pasa a ver el candidato, o pasa a buscar un candidato o un referente político para decir, bueno, tengo un futuro. Por eso es político. Para el votante o para la gente sí es un año político. Quizás para ellos todavía sea temprano, pero nosotros como ciudadanos buscamos un referente, digamos, para decir, bueno, de acá a un año, según cómo me vaya, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la luz que vamos a encontrar en el camino para que a nosotros nos vaya bien, para que la gente tenga trabajo, para que cambie la economía, para que podamos llegar a fin de mes, para que la gente cobre como tiene que cobrar? Entonces, para el votante sí es un año político. Quizás para el político que tiene cancha, que hace mucho candidato, no, pero para nosotros sí. O sea, esa es la diferencia. Para nosotros es un año electoral, para el político tal vez no. No, claro, yo me refería a los años protocolarmente electorales, Mm, ¿sí? Eh, el malestar en la población, en un sector grande de la población, está, es tangible, se mide. Ahora, todavía no hay un líder que encabece y represente ese malestar. Eso es lo que está claro. fragmentado. Hoy por hoy, en esta discusión interna, se está yendo un poco la posibilidad de tener a alguien posicionado que represente ese malestar que hoy por hoy sería mayor al oficialismo. Claro. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que las cuestiones electorales tienen muchas vueltas Ujú. después, ¿no? Por eso yo marco la importancia de las PASO. Si no hay PASO, va a ser otra elección y va a ser otra la conformación de las candidaturas. Ahora, si hay paso, hay una herramienta ahí representativa de decir, por ejemplo, en el peronismo, si vos ganaste una paso, si Axel Kicillof le gana a Cristina Kirchner, ya ahí la discusión se va a acotar. Bien, va a ser distinto, porque va a decir, bueno, no, yo a mí me votaron, yo represento. Ahora, vuelvo a que la oposición hoy por hoy no tiene un líder claro que represente todo ese malestar. Porque, a ver, si nosotros nos ponemos a analizar los datos objetivos de la realidad,
vemos que las cosas están mal. Sí. Digo, que el 12-13% de las personas tienen deudas en tarjeta de créditos, a diferencia de otros años donde era solamente el 2 o 3%. Que se cierren 30 empresas por día, que haya 300.000 personas que se quedaron sin trabajo. Son indicadores muy Sí. contundentes. Y- Digo, que más allá de que se pueda hacer una nube de humo para tratar de taparlos, en algún momento esa nube de humo se disipa y lo que disipa esa nube de humo es el bolsillo. Claro. Y ya cuando el ciudadano no puede vivir con 800.000 pesos y ya agotó la tarjeta de crédito y ya está, digamos, que pasó a judiciales. Y- y- Entonces, me parece que todavía ese malestar, que se ve mucho, que ustedes lo ven mucho porque están en contacto con gente, porque también tienen una suerte de focus group públicos, cuando hablan con la gente, lo ven. Ahora, es difícil que lo vea el oficialismo, ¿no? Ustedes bueno, están viendo por ahí cómo Milei está en un momento, yo digo, psíquico comprometido, ¿no? Porque él, el- esto que ha hecho con el periodismo, de llamarlos mierdas humanas, ustedes imagínense si un presidente peronista hubiera dicho eso, Sí, ¿no? claro. O por ahí cuando Cristina decía no informan bien, era que nos dejen preguntar, ¿se acuerdan? Y hoy este tipo les dice cualquier barbaridad. Bueno, pero digo, hay ahí una cuestión en relación a cómo se posiciona la derecha cuando está gobernando y ese escudo que tiene de sus medios de comunicación que también se está rompiendo un poquito y eso hace ruido, ¿sabes cuál es la ¿no? diferencia? Hay algunas cuestiones en relación al poder real de Javier Milei que yo siempre digo que a partir de que dijo que Paolo Roca era don Chatarrín de los Mm. tubitos caros y después le volvió a pegar nuevamente en Estados Unidos y Paolo Roca perdió sus primeras licitaciones, ahí hubo un quiebre también en el poder real, en cuanto al apoyo o sea, sigue manteniendo un apoyo, pero hay un sector del poder real que ya se está cayendo también. Y eso se está viendo. Ustedes lo deben ver, porque Sí. también deben seguir los medios nacionales, de que ya se empieza a dudar de la condición de la salud mental del presidente. El mismo Nelson Castro que decía eso de Cristina, ahora lo dice de Milei. Digo, son símbolos y son indicadores Mm. para poder leer, digamos, qué hay Pero, detrás de todo esto, de este malestar, que ahora en algún sector del poder también se está haciendo público y se está manifestando periódicamente. pero ¿cómo se transmite eso en el votante? Porque la pregunta mía siempre va a ser el votante, el que va a votar, porque ninguno que, por ejemplo, ahora te dice, no sé, mirá la economía cómo está, mirá, dice voy a votar a este. Nadie te dice a quién va a votar. O sea, también está con una nubelosa de decir, bueno, ¿para dónde voy a ir? No sé para dónde ir. Este está loco, el otro ya estuvo, me hizo esto, me hizo lo otro, era soberbio, era agrandado. Este está medio loco, no sé qué quiere hacer. Y la gente está creo que en la misma situación que cuando ganó Néstor Kirchner. Mira, cosa te diría. Estamos en la misma situación. Está muy fragmentado el Ujú. electorado, muy fragmentado. También sabemos que hablar de política no es algo que, si bien todo el tiempo se habla de política, ¿no? Porque todo el Sí. tiempo la gente está hablando de política, bueno, la política partidaria es bastante refractaria a esto. Ujú. Entonces, por eso digo que eh, es difícil que hoy te digan mi candidato que representa todo este malestar que yo tengo y que puede lograr algún cambio es este. Hoy por hoy, nadie, no hay ninguno que represente, yo te diría determinantemente, el malestar de la sociedad, el malestar del ciudadano común, con la política, con el gobierno y con las instituciones en general. Es decir, esto es algo que es un fenómeno que se extiende también a todo el mundo, por lo menos de Occidente capitalista. Sí. Y todos los países del mundo están atravesando. Ustedes fíjense lo que pasa en España, ¿no? Con Pedro Sánchez, con la derecha que lo sigue presionando. Eh, es un presidente progresista, es un presidente que tiene una concepción del Estado muy europea, muy parecida a la socialdemocracia. Sin embargo, este,
todo lo malo que pasa, hasta los fenómenos climáticos, se los achacan a él. Entonces, digo, hay un malestar hacia la política, hacia las instituciones, hacia lo que representa la política y yo diría hacia las autoridades en general. De esto, chicos, podemos hablar Sí, horas, sí. ¿no? Pero bueno. No, Eduardo, yo te llevo de nuevo al tema de los candidatos que ya están en danza, porque reconozcamos que Sergio Massa quiere ser presidente, o por lo menos candidato a presidente, y esta peña, no sé si es un litigio, una guerra entre Kicillof, que mucha gente no lo ve con esa empatía o ese carisma presidenciable que se necesita en este país. Somos un poquito así, folclóricos en eso, ¿no es cierto? ¿Cómo ves el tema? Yo, para mí, hay dos o tres cosas que van de la mano de esa cosa de forzar el candidato. Creo que Massa está posicionándose en decir, yo tengo la posibilidad de la reelección en la provincia de Buenos Aires de una cantidad determinada de intendentes. Es un factor político que a un montón de gente le interesa, y mucho, ¿no es cierto? Y va también de la mano de decir, bueno, con eso hago fuerza para posicionarme en decir, ¿hacemos paso, no hacemos paso, o yo soy el candidato? Porque en algún punto se va a tener que definir. Yo no sé si las pasos en este peronismo un poquito díscolo serían la solución. Porque por ahí da el resultado que es Kicillof, ¿no es cierto? Y yo te vuelvo a repetir, no lo veo carismático para ser presidente. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Va a haber esa presión natural? Porque yo coincido con vos, después van a ir todos juntos, pero alguien tiene que ser el candidato. Alguien tiene que ser el candidato. ¿Lo ves a Massa presionando de ese lado? A Kicillof cediendo, cosa que podría hacer también, ¿no es cierto? Doy un paso al costado y que sea el fulano. ¿Cómo lo ves a eso? Mira, el carisma es una herramienta más de un candidato. De hecho, De la Rúa fue presidente y no tenía ningún carisma. Sí, bueno, sí. Me tiraste la Lo que teoría estoy del diablo. diciendo, Alberto también, ¿eh? Alberto no tenía carisma. Claro, también, por claro, eso sí, sí. digo que Gracias, la Fabián, cuestión gracias. del carisma solo, digamos que acá se tienen que dar una serie de factores, como para, sobre todo la coyuntura, a mí, sí lo que yo suscribo, que lo vengo diciendo hace un tiempo, es que me parece que el próximo candidato a presidente o quien pueda tener posibilidad de ser presidente depende mucho de cómo le vaya a Milei de ahora en más. Bien, Sí. me parece que esto va a ser eh, un plebiscito del gobierno de Milei, la elección. Eh, Hoy por hoy, los números que nosotros manejamos en intención de voto, ya no en imagen, ya no hablo de imagen, hablo de intención de voto, son muy parejos. Hay una paridad entre el peronismo y Milei. Cualquier candidato que le pongas, O sea que Kicillof, sería la oposición y Milei. exacto, El la peronismo y oposición y Milei. Milei están en un empate técnico, hoy por hoy. Bien. En un balotaje. Ahora, hay que ver si este malestar se profundiza, si este malestar sigue, porque esto, viste, es como la tormenta, ¿no? Se va generando, pero las piedras caen después. Mm. Hay que ver si este malestar se profundiza y ya la necesidad de un cambio la representa el 70% del electorado. Entonces ahí yo creo que tiene grandes posibilidades el peronismo de volver a ser gobierno. Ahora, el candidato es lo que hay que ver, digamos, ¿no? Es lo que van a tener que consensuar. Yo creo que sigue siendo una puja de poder ahí. Y en este momento hay 3 espacios de poder en el peronismo. Un cuarto podrían ser algunos gobernadores, pero que son Kicillof, el kirchnerismo duro, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, Massa y algunos gobernadores. Un Zamora, un Uñac, un Quintela, que están jugando ahí, están viendo también, ¿no? A ver si se pueden meter. Pero va a salir de ahí el candidato. Ahora, insisto en que depende mucho la coyuntura de que si el gobierno de Javier Milei, y no sé cómo, sigue sosteniendo los valores, digamos, de los números de paridad con el peronismo, bueno, a lo mejor puede ganar en primera vuelta, así como casi gana Sergio Massa, ¿no? Que estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta.
y puede ganar o perder un balotaje. Claro. Digo, si las elecciones fueran hoy, es muy incierto, es muy parecido a las últimas elecciones entre Lula y Bolsonaro en Brasil, que se definieron por 1 o 2 puntos en balotaje. O sea, ese es un escenario posible. Pero Las últimas elecciones en Sudamérica se han definido en balotaje por escaso margen de diferencia. Entonces, hoy por hoy yo te diría que tenemos un escenario así. Ahora, insisto en esto, depende mucho cómo vaya este malestar creciendo, porque está latente, se está explicitando de a poco, pero bueno, todavía no lo vemos tanto en la calle, ¿no? Entonces, hay una falta de representatividad que debería representar ese malestar claramente. Eso no se ha logrado aún, y yo creo que esa es la fortaleza que tienen los libertarios. Eduardo, dijiste que si hoy fueran las elecciones hay un empate técnico. A pesar de todo lo que sabemos nosotros, que hay un malestar económico tremendo, que el dinero no alcanza y, bueno, lo que ya sabemos, los servicios y todo. Quiere decir que si la proyección sigue supongamos que siga igual, ¿vos qué pensás? ¿Que hay un aguante de esta, a ver, de bancar la miseria de cierto grupo de la población y después, bueno, la lotería de las elecciones, que puede ser por 1 punto, por 2 puntos o balotaje? Porque si es así, la gente se estaría bancando este malestar si fueran hoy. Es una cosa sociológicamente que, no sé, vas a tener mucho trabajo, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo se entendería? No te creas, porque hay, si vos ves el contexto latinoamericano, estos son modelos que generan una desigualdad y una desigualdad muy grande, digamos, ¿no? Cualquier coeficiente de Gini, que es, digamos, con la técnica que se mide la desigualdad, hoy te va a decir que la desigualdad se sigue profundizando. A ver, les tiro un dato. En el año 1975 Argentina tenía 5% de pobres. Sí. Hoy por hoy estamos arriba del 40%. Bueno, ¿qué pasó en estos 50 años? Esto, digamos, los modelos siempre han sido en mayor o en menor medida profundizadores de la desigualdad. Entonces, nosotros nos podemos encontrar, más allá de que tenemos otra historia, ojo, no sé si son comparables, ¿no? Porque nosotros hemos tenido acá una lucha sindical muy importante, a diferencia de Perú, por ejemplo, o Chile, que son los países más desiguales de Sudamérica. Ahora, en esta movilidad social descendente que se está dando desde los años 70 y que se profundiza con gobiernos liberales, ¿no? Con el macrismo, con este gobierno. Nosotros tenemos algunas personas que son convencidas de que en realidad ellos no merecen, viste, como dijo alguna vez creo que era bueno, no recuerdo bien el nombre, pero decía, ustedes no se merecen tener un celular, viajar a Cancún. Y a veces Rosendo Fraga. Mismo se Rosendo de Fraga. eso, No, y Rosendo yo Fraga, no merezco que el Estado a mí me beneficie, me proteja, se convencen también, digo. Entonces, hay una dificultad muy grande porque este es un fenómeno del capitalismo, es un fenómeno de todo Occidente. Esto de convencerte a vos que vos tenés que trabajar, y por ahí dentro de un tiempo vas a tener un beneficio que nunca vas a ver. Y bueno, lo que pasó el otro día con el tema, el presidente hacía referencia, después te quiero hacer una pregunta, hacía referencia de, che, ustedes están endeudados porque se compraron un televisor para el Mundial, no por otra cosa, ¿viste? Bueno, pero es un hijo de puta, chabón, ¿no? Fabián, ¿ustedes nunca escucharon personas que les llegaba la luz cara y decían, no, sí, está bien, estábamos pagando barato? ¿Nunca escucharon eso? Sí, claro. Eso se escucha. Bueno, y eso, digo, no hay nada peor que eso, porque ahí sí estás vos manifestándote en contra de tus intereses de sector, de tus intereses sectoriales. Por eso digo, respondiendo un poco a lo que decíamos recién, que todo este malestar, si no encuentra un canal, una vía por donde poder posicionarse como para ganar las elecciones también se pueden perder.
es una desgracia, pero no tenemos que soslayar, digamos, esta perspectiva de que el sistema está buscando todo el tiempo tener deudores. Bien. Che, Y acá en Argentina sí. lo está logrando. Che, una cosa, porque es una pregunta de que me parece que no hablamos nunca esta, y me parece. Antes de la pregunta, quiero hacer una reflexión que la hacía ayer con alguien, no recuerdo con quién. En el 2015, que estábamos todos mal, según lo que dicen, podíamos comer carne, pero que estábamos todos mal por la inflación que había y podíamos comer carne y proyectábamos las vacaciones de un día para el otro, si querés, ¿no? Y hoy que está todo estabilizado, que supuestamente nada aumenta, no podemos comer carne, una cosa de loco. Pero quería ir a este lugar. Y es una pregunta que quiero hacerte porque yo sí estoy convencido de esto. Los medios de comunicación o todo lo que se le parezca a un aparato paraoficial de comunicación, estoy hablando ya a nivel nacional, ¿no? Del mileísmo, lo que fuera, digo, hicieron muy bien su trabajo, Eduardo. O sea, lo que pasó es que la comunicación del lado del quisilofismo o de lo que quieras, no sé, del peronismo, como quieras llamarlo, no fue muy bueno. Hay excepciones hoy. Podemos hablar de Mengolini, podemos hablar de este Pedro no sé cuánto, y no sé, de Carnaval, o algún otro. Pero después, todo lo que conocemos como análogo ha sido muy malo, digamos. Podemos hablar también, un hallazgo, pero este no es peronista, es Trosco, este que hace economía los lunes a la noche en C5N. Berkovich, digamos, son excepciones que son más del palo de la radio y de los streaming, pero después la televisión en sí, C5N, sacando Rial, que él hace entretenimiento con información, después lo demás es caótico, es horrible como comunican, digamos, la gente se cansó de la comunicación de la noticia per se. Aparecen estos personajes que aparte la tiene muy clara, Rial, donde dice, no, pará, boludo, es entretenimiento con comunicación. Y estos pibes, que son, digo estos pibes, lo digo bien, que son la nueva generación. Digo, lo de Mengolini es muy bueno, porque sentada en una mesa, con 2 o 3 flacos, la misma noticia que te dieron en C5N, el gato silvestre, por ejemplo, que para mí le está haciendo un daño enorme al aparato, terminás entendiéndolo, porque lo cuentan de una manera que vos decís, pero era por acá. Pero yo lo escuché del gato, pero no lo entendía el gato, digamos. Yo no sé si hace el programa después de un vino. Digo, no lo entiendo. Ahora, Mengolini, Pedro, que lo he visto, que me parece. Rebor que sin ningún pudor el otro día dijo, flaco, Kicillof está desangelado, ¿qué le pasa? Bueno, haciendo tú una reflexión. Me parece que es por ahí, pero todo eso no tiene que ver con Kicillof. Tiene que ver con el otro, con la otra ala, digamos, que es más cercana a Cristina o a lo que represente. Porque Cristina, también, digamos esto, que por ahí, no sé si lo dijiste al pasar o no, pero digo, así como tiene una imagen negativa, también creció la positiva, digamos. O sea, se mejoró un poco, porque el común de la gente, aquel que tiene más de 40, 45, 50, dice, pará, yo en el 2015 podía comprar la carne, pagar la cuota de la heladera, la del lavarropa, la del televisor, y decía, ¿y si me voy un fin de semana largo? Sí, capaz que viví endeudado, pero la vida es eso, porque es parte del orden también, o sea, el ocio también, digamos. Pero háblame de comunicación. Digo, estoy tan equivocado que es muy mala la comunicación, excepciones como esta. La del Destape también, tiene un par de pibes a la mañana que es muy bueno porque, no sé, Ari Lijalat te cuenta la noticia de una forma. Bueno, está Strachia también, no me acuerdo cómo se llama Strachia, que es muy bueno, digamos. Ahora, lo que está haciendo C5N con la comunicación es terrible, sacándolo de Rial a la tarde, que el tipo la tiene clara. Pero después la comunicación es horrible. No sé, ¿qué pensás vos? Te voy a citar a Eliseo Verón, Sí. un semiólogo de los mejores semiólogos argentinos, ¿no? Él planteaba, hay un texto que es muy interesante que se llama La palabra adversativa. Él planteaba en el discurso político hay 3 destinatarios. Uno es el pro-destinatario, que es quien apoya, digamos, tus ideas, ¿no? En este caso, Sí. del peronismo serían los compañeros. Uh-huh. El contradestinatario, que es quien está en contra de tus ideas, en este caso sería la derecha,
Y el paradestinatario, que el paradestinatario es ese sujeto político que no manifiesta abiertamente a quien apoya y que en la época electoral sería el indeciso. Bien. En esos tres interlocutores, lo que estamos viendo en los medios de comunicación es, y esta es una Uy, se cortó. dificultad que tiene, sobre todo el peronismo, es que siempre le hablan a su núcleo duro, siempre le hablan al pro-destinatario. El gato silvestre. Ese es el punto. El gato silvestre. Entonces, claro. pasa lo mismo por ahí con periodistas, no sé, como Trebuch, como Claro, Majul, que claro. vos ya sabés a quién le está Claro. hablando, ¿viste? Entonces, hay muy pocos que pueden hablarle al paradestinatario, a ese que no tiene ninguna opinión política formada. Uno de esos es Rial, este que vos nombrás. Sí, claro. Porque Rial hábilmente te habla desde el sentido común, ¿viste? Entonces, vos lo ves al gato silvestre y a Trebuch, que serían... El gato silvestre sería el Trebuch del progresismo y Trebuch sí. sería el gato silvestre de la derecha. Sí. ¿Viste? Son muy esquemáticos, muy cuadraditos y van a hablarle siempre a su núcleo duro. Encima lo hacen a los gritos, ¿viste? Claro. Bueno, esto tiene un público que cada vez es más chico, sería su núcleo duro. O sea que Entonces, me parece que la comunicación debe ir por ahí, por tratar de trabajar más que nada con el paradestinatario. Aparte son la mayoría de las personas. Son la mayoría. Hoy por hoy, vos hablas a tu núcleo duro y son con suerte el 20%. Que hoy es el ningunismo, ¿no? La mayoría. O va por ahí. El que define, digamos, el que define. Che, gracias por... Tuvo muy buena nota. Nunca hablamos de comunicación. Me parece que en la próxima deberíamos hablar netamente de comunicación. La verdad que no lo había pensado así. Está muy piola. Porque yo creo que estaba solo en esta isla. En la isla de las rosas. ¿Viste la película La isla de las rosas? Bueno, ahora somos dos. Estamos los dos ahí con un martini. Aquel que no la vio, mire la película porque está muy piola. Y somos dos en la isla. Así que... No, pensé que estaba solo en esta. ¿No? Yo te hablo de mi lugar, desde el peronismo. Digo, flaco, dejemos de consumir esta basura. Pero gracias por la nota, Eduardo. Gracias, Eduardo. Por favor, gente, un gusto grande. Y les digo lo de siempre, un día voy a caer por allá. Sí, está bien, para cerrar la nota está muy bien. Gracias. Bueno, ahí estaba Eduardo Ibarra, que es analista político y que muy amablemente nos atiende. Hablábamos cada 20 días con él y hablamos de todo un poco. Nunca habíamos hablado de comunicación. Es muy claro. Sí, muy claro. Porque yo recuerdo que hablaba con gente de... Sí, más kirchnerista que peronista. Y yo le recriminaba cuando estaba 678. Y yo le decía, mira, 678 es para un sector de gente nomás. No es para todo el mundo. Y ellos me decían, no, bueno, pero la gente se tiene que enterar de estas cosas. Y yo, pero estás hablando para una sola persona. ¿Qué pasa cuando esa persona se canse de vos? Va a buscar a otro. Y lo que pasa con los canales de televisión es eso. Sabés lo que va a hablar TN, sabés lo que va a hablar Nación y sabés lo que va a hablar C5N. No importa dónde la agarres la noticia. Que van a tener distintas miradas, digamos. Y la gente que quiere escuchar otra cosa, ¿dónde va? Déjame decirte esto igual, ¿eh? Bueno. Que él hizo una reflexión y una comparación entre Trebuch y... ¿Cómo se llama? Majul. Y este coso, el aparato bueno, no me acuerdo cómo se llama, el gato silvestre. Ah. Que con la dificultad que tiene Trebuch, o Majul no creo tanto, pero bueno, entendieron la lógica en lo que no pueden expresar a veces. Tienen columnistas o la representatividad de imágenes o elementos. Que el gato silvestre está perdido, digo, yo creo que si hoy lo corren de la cámara, digamos, de lunes a viernes, y lo mandan a un domingo, sería mucho más beneficioso. Digo, la necesidad que vos tenés de comunicación, digo, che, ¿dónde está el gato? Yo qué sé, está los domingos, perfecto, lo miro los domingos. Que se convierta en una especie de malformación de la nata o copia mala de la nata. Pero yo lo pondría los domingos. Hay que volver a lo que yo decía al principio. Hasta el periodismo es descartable. Porque el político te agarra hasta que te necesita y te paga hasta que te necesita. Cuando no te necesita más, andate, no te quiero ver más. Y terminás en cualquier programita. Porque acordate cuando arrancó Cristina, la cantidad de programas que había en C5N, que era el canal número 1, que estaba lleno de periodistas. Pero había programas de lo que vos quieras. En Canal 7 también, eran todos militantes. ¿Dónde están esos militantes? ¿Habrán quedado dentro de los canales oficiales o habrán quedado 10? No, bueno, creo que ahí
los hicieron militantes también, muchos se hicieron militantes para Bueno, decir un pero- trabajo. Ah, no, algo pero por- Majul no es militante. No, sí, está Trebuch bien. no es militante. Ellos Sí. no, pero estamos hablando de la otra parte. No, la parte, lo llevo un poco a la parte un poco más masiva. Bueno, pero lo que pasa es que aparecían por todos lados. ¿no es muchos, cierto? lo que Por pasa es todos que lados. por ahí ustedes, yo esto sí le doy bola. Hoy esa gente que es la pensante, porque quedaron los huecos, no todos, ¿no? Porque los columnistas que tienen, ¿cómo se llama? El Gato Silvestre, a mí me gustan mucho. A mí me gusta escuchar a gente que por lo menos razona para un lado o para el otro, no importa, yo escucho todo. No me gusta, no entiendo por qué todavía está en televisión. Pero todos esos nuevos que ustedes dicen, hoy están en la era digital y donde digo, han armado mesas donde piensan así, digo, Dialogan con intentan, digo. ideas. Lo de Mengolini es muy bueno, es Sí, muy sí. bueno y tiene una penetración que pocos hablan. Esto que hacemos indirectamente le ha dado otra plataforma a esa gente que por ahí Bueno, pero- que eran muchísimos y se volcaron a esto. Y están Sí, dando pero opinión. no, yo lo que te El digo, streaming. lo que te digo que no fue toda, que fueron algunas personas que entre todo quedaron dentro del medio de ese lugar, digamos, y todas las otras personas, pues yo sigo mucho en las redes, o están en el programa Chimento, o están en el programa y que quedaron en ese lugar, digamos, y ¿por qué? Porque también son descartables, ¿no? Al político vos no le serví, y ya está, y andate, y no te quiero ver más, y voy ahí con eso, y voy ahí con otro. ¿Me entiende que es con lo que hablamos hoy, que somos reversibles y de cambio? Sí, Y sí. el político hace eso. Bueno, vos me serví a hablar bien de mí. No, pero eso no son periodistas, son No son importa. pasatistas. Bueno, no importa, pero están dentro del medio, digamos. ¿Sí? Vine y Claro, hablaba. porque si no, Habla bien de mí. sí, pero 100, hablan de mí. Va, yo te voy a, 100, te voy a hacer una hablan de pregunta mí. concreta. 100. Te voy a hacer una pregunta concreta. Turno mañana, te pregunto, aparece en un momento no de debilidad del gobierno local, de fortaleza total. Y a mí lo primero que me dijeron es, ¿por qué perder el tiempo en algo que nadie va a escuchar? Y fue lo que pasó, Sí, digamos. de última. O sea, fue una... Pero ¿qué pasa? Deja a la gente que diga eso. No sé si fue que ganó que... Había un montón de circunstancias, pero yo creo que la más fuerte, o el cimiento más fuerte, fue la continuidad. Claro. Más allá de que el producto era no era innovador. Vos veías los medios, escuchabas los medios nacionales y había cosas parecidas o mejor. Según Luis Mariano Martín, cuando fui por primera vez, me dice, ¿usted sentir algo tipo CQC? Me dice. Bueno, lo que pasa es que había un compromiso en términos de comunicación que no era periodístico, porque yo soy un entretenedor, o sea, yo todo lo que hago me baso en eso, por eso hablo de una película, y cuando me siento a ver una película, la miro con el ojo que me parece, bueno, que en ese momento tenga, ¿no?, en la cabeza, digo, pero vuelvo a esto, ¿cómo voy a hablar? Hablo de política, pero digo, ¿cómo voy a rogarme yo que soy el tipo? No, para nada ahora. Le pongo una impronta o una mirada donde muchos se han cagado de risa y después decís, ah, boludo, pero mirá la foto esa. Pero pará, yo lo escuché en algún lugar esto. Sí, había algún boludo que te iba para el otro lado, no para el lado de la manada. Y la política local, que es la que realmente tiene el poder, porque en otros lugares por ahí el poder es raro, es compartido. Vos con Rial no tenés poder. No, Ahí es compartido. En esas ligas. Ahí es compartido y es tratarlo bien porque me parece que la puede pasar mal. Ahora, No, y también lo nosotros, que es justo y lo que no es justo, no es justo, porque también hay que analizar ese lugar. Si yo te veo que vos me estás pagando, estás robando el mate, digo, che, mirá que ese mate, no, está robando el mate. Escuchame, estoy viendo que estás robando y lo tengo que decir. Sí, sí. Si vos tenés un poco de conciencia. Ahora, si vos te quedás, digamos, en un solo lugar porque te están dando una pauta por el estilo, no estás haciendo periodismo, estás haciendo periodismo militante del que te está pagando. no, es militancia, obviamente, pero aparte, Militante que está pagando. hoy nos obviamente. pasa, vos ves algunas, a mí me comparten algunas cosas y vos ves que, vamos a hablar de los medios locales, o la gran mayoría, no todos no, está mal, la gran mayoría es militancia, digamos, no es gente que razona o piensa o tiene criterio. Pobre, es gente que la llaman y dicen, yo quiero hablar de esto, quiero que digas o hagas referencia. Bueno, lo que le pasó, mira, lo vamos a enganchar con esto, que vos tenés ahí, hoy estuviste interactuando con el pibe con el muchacho, con Juan, que fue quien tuvo el problema, una desaveniencia, una infracción, no sé cómo se le dice, que sí, está bien, y el flaco entiendo que
en la situación que se encontró y como lo encontraron, dijo, bueno, está bien, me agarraste en falta, llévate el auto, toma el registro. Que eso debería haber sido todo. No después Sí, pero, terminar esposado con un una foto un mes después. Un detalle cortito. Un detalle. Un detalle cortito. Eh. No hubo control de alcoholemia en el peor de los casos. O sea que el delito Porque no tienen aparato. Por eso, al margen. Pero si el delito era estar estacionado y con un tipo dormido adentro, qué sé yo. Hasta era algo voluntario. Che, ¿te pasó algo de la salud, no es cierto? Y terminaba ahí. Pero Claro. bueno, le ha llegado una cédula. Claro. Una Ahora, cédula de citación. vuelvo a esto. Yo lo entiendo. No lo estoy, como se dice, no estoy abonando la teoría de Juan, pero entiendo que se puede haber hinchado las pelotas con que nada, viste, todo un procedimiento, yo qué sé. Vuelvo. Yo conté que a mí me pasó en la entrada del pueblo en una situación familiar, llevando a alguien acongojado, muy acongojado, mal, porque que estábamos buscando un familiar que lo fuimos a ver a la casa porque se sentía mal y cuando llegamos no estaba en la casa, ya estaba en el hospital con esa impronta de la necesidad de encontrarte emocional, que un boludo que estaba haciendo su trabajo hasta el momento que me para, pero que después se vuelve para otro lado, cuando vos ya le explicaste todo, le decís, Intolerante. Y aparte- maestro, subite al auto que yo te llevo, mientras tanto te voy explicando. Y aparte de esto, en el fondo sacó de eje el tema principal, porque lo de Juan es Por, todo mo- por secundario. mostrar un par de cosas. Por mostrar un par de cosas de Diego Gaynor con una situación que estamos buscando información para ver si por ahí tenemos algún Mirá, dato más. hay cosas que yo no digo muchas veces, hoy se lo contaba a Pablo, o no sé si a ustedes dos, que por ejemplo empezaron a aparecer los trolls de vuelta y muchas veces o publican cosas, ¿cómo se llama?, en público o te escriben y te dicen, Bueno, para nosotros sabemos que hiciste el verano pasado. Dale, boludo. por lo tuyo es un poco más agresivo. Yo veo que troll en las redes. No, a mí no, a mí me mandó. No, por WhatsApp no, pero por ahí por el canal el canal de la radio. No, del canal de la fanpage o en Instagram, un mensaje en particular que te dice, sabemos lo que hiciste el verano pasado. Pará, boludo. O sea, está claro que eso viene de un solo lado, porque eso lo puede mantener alguien que tiene poder económico. O sea, eso siempre viene, o por lo menos es paraoficial. No estoy diciendo que es el oficialismo, pero uno piensa, o se desactivó este último tiempo, es el trabajo que... Está claro que no es el perfil de Luisma, olvídate que no es el perfil de Luisma. Antes, claramente, era el perfil. A mí me han dicho de todo y es según cómo te agarre con el cuero y cómo te agarre de parado, pero digo, eso creo que no va más. Y empiezan a ganar terrenos cuestiones como esto, que tiene la cara, que tiene cara, rostro, digamos, que está la voz, que vos lo podés ver, que vos decís, bueno, a este no lo quiero, al otro no lo quiero, a aquel lo quiero un poquito más, pero lo ves. O sea, lo que uno dice acá, que queda registrado y guardado, tiene, digamos, está la responsabilidad de uno, pero esos bots, o no sé cómo se llaman, granja de trolls, que debe salir una moneda. Está claro que salen de un solo lugar. Ahora,